Un saludo a todos desde Valencia, Madrid, Tenerife y Málaga, gracias a las virtudes de la tecnología. Introducimos esta nueva temporada con un capítulo sobre el problema de qué es la realidad o qué es lo real. Avisamos de antemano que, para decepción de algunos, para responder a esto de qué es la realidad no vamos a contar en esta ocasión con ningún gurú que nos cuente que todo lo que sabemos es erróneo o que nos desvele el verdadero curso de las cosas desde una perspectiva omnisciente, nada más lejos de la realidad y valga la redundancia. La pregunta por la realidad se enmarca en una tradición intelectual y filosófica que llega hasta nuestros días y ha ido tomando diferentes formas y respuestas. Tenemos ejemplos históricos destacables como las escuelas indias realistas Samkhya y Nyaya en la antigüedad, en el medievo la famosa disputa sobre el realismo de los universales, además de la modernidad un entendimiento de la realidad como aquello opuesto a la ficción. En el momento histórico actual, que pudiéramos decir, atendemos a una serie de disputas derivadas en gran medida de la eclosión de los nuevos realismos, así como preguntas que nos plantean los realismos científicos. Como si puedo intuir de este breve no desarrollo, expuesto para facilitar a quien quiera brujulear sobre esto en Internet, se trata de un tema bastante amplio, por lo cual esperamos que el capítulo no se nos vaya de las manos. Para poner un poco de orden a la hora de discutir sobre todas estas cuestiones, contamos como siempre con César y con Gerardo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Hola, César. Y bueno, Gerardo, en esta temporada se presentaba una novedad, ¿no? Sí, aquí tenemos una novedad que es iniciar con este tema sobre la realidad. Esta vez abordaremos este diálogo conjunto con dos genialísimos invitados a los que aprovechamos para saludar. Primero, el doctor Jesús Conil. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido. Muchas gracias. El doctor Ernesto Castro. Bienvenido, Ernesto. Gracias por estar aquí a ambos. Jesús es catedrático en la Universidad de Valencia, doctor por la Universidad de Valencia, participa en el Seminario de Investigación Javier Zubiri, ha trabajado temas como el tercer horizonte de la filosofía, relegación radical, social o religiosa, entre Habermas y Zubiri. Entre sus muchas publicaciones está El poder de la mentira, Las genealogías de la razón. Hace poco, incluso la editorial Comares le editó un libro en homenaje que recoge varios trabajos sobre hermenéutica y razón, que salió al mercado hace relativamente poco. Por otra parte está el doctor Ernesto Castro, es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, doctor en filosofía por la Universidad Complutense, es muy activo en YouTube, teniendo la costumbre de subir pues toda actividad formativa que haga a razón de vídeo por semana desde hace 8 años. Su tesis doctoral, luego publicada en libro, es sobre los nuevos realismos, bautizados por él con ese término de realismos postcontinentales y estudiados desde una revisión histórica de la noción de lo real. Pues de nuevo, simplemente darle las gracias a nuestros invitados por su amabilidad, por su participación y por darnos su tiempo. Adelante. Bueno, me voy a pedir yo a empezar lo que sería esta especie de entrevista, coloquio conjunto. No sin antes comentar muy brevemente que pues por mi parte fue una tirada a la piscina esto de contar con vosotros dos como invitados. Es decir, en el fondo voy a probar suerte, voy a escribir a Jesús Conil y voy a escribir a Ernesto Castro, que seguramente me dirán que no pueden porque están muy ocupados. Y bueno, pues resulta que dicen que sí y es algo pues muy chuli, si se me permite, en la cursilería. Y ya empezando, la pregunta más vaga, más general, más tal, para empezar con este temazo, ¿qué es ser real? ¿Qué queremos decir cuando decimos que algo es real? Y no sé, ¿quién prefiere contestar primero? Si Ernesto o Jesús. Jesús. No, bueno, habría muchos modos de contestar a eso, precisamente es de lo que vamos a hablar, pero se puede empezar pues diciendo, como tiene tanta importancia en principio la filosofía alemana, pues puedes empezar diciendo que es lo que es wirklich, por lo tanto lo que es efectivo, lo que tiene efectos. Pero claro, si uno dice voy a coger la línea griega, pues entonces real como no existe,
ese término para nada, entonces no tenemos punto de referencia. Tenemos que ir a otro ámbito no solo semántico, sino de pensamiento y de vivencia. Entonces tendríamos que ir a lo físico. Lo físico, la physis, pues es lo real, y todo lo que es más allá, pues está más allá de lo real en terminología nuestra, porque como ellos no tenían ese término, pues hay que buscar otro que sea el punto de referencia. Se puede empezar así, es decir, por dos bloques de pensamiento que son dos contextos semánticos y de pensamiento. Si uno dice, bueno, pues voy a pensar en hebreo, pues entonces ya estaríamos en otra onda. Entonces, ¿qué es lo real en esa onda? Pues se nos escapan los conceptos, porque ya no tenemos ningún punto de referencia que sea semejante a lo nuestro en un terreno y en otro. Pero bueno, para no monopolizar, podemos seguir al respecto, pero era por nombrar tres campos, tres ámbitos, no solo semánticos, sino lo semántico como expresión de campos de significación, de vivencia, de pensamiento y de acción, porque luego veremos la relevancia que puede tener eso también para la acción. A ver, Ernesto, por dónde sale. Yo empezaría por esos campos, porque son culturas, incluso podríamos decir que son culturas diferentes en las que la noción de lo que es real emerge, aunque sea con términos, en un caso inexistente, y hay que buscar otro, y en otros, pues, que es una traducción, y como siempre, pues es una traducción insuficiente. Buena panorámica. No sé si tú querrías, Ernesto, profundizar, coméntalo. Sí, yo en mi tesis doctoral ofrezco una definición mínima de realismo. No sabemos si existe la realidad, pero existen los realistas y existen las corrientes realistas y los diversos realismos, y casi todos ellos coinciden en una tesis mínima, luego vagamente definida o interpretable. A saber, los realismos sostienen que algo existe, que eso que existe puede ser conocido por nosotros y, sin embargo, es independiente de nosotros. Según esta definición, el realismo se opondría, por un lado, a las corrientes nominalistas o nihilistas, que niegan la existencia del objeto de referencia, las corrientes escépticas, que niegan la posibilidad del conocimiento de dicho objeto, o las posiciones idealistas, constructivistas, que sostienen que sí, el objeto existe, sí puede ser conocido, pero esencialmente depende de nosotros. Efectivamente, dependiendo de cómo entendamos existir nosotros y conocimiento, pues saldrán diversas variantes del realismo. Aurora, en la introducción, ha citado las corrientes filosóficas indias del Nyaya y el Samkhya. Esa es una asociación curiosa, que se diga que esas dos corrientes son realistas, porque son dos tipos de realismos antagónicos. El Nyaya tradicionalmente se asocia a la corriente vaisésica, en algo así como un atomismo lógico hindú. El Nyaya es básicamente la corriente logicista, que demuestra las formas de conocimiento, intenta argumentar a favor del conocimiento por razonamiento, por inducción, por experiencia, por testimonio. Y el vaisésica es la búsqueda de los elementos últimos que componen el mundo, en una línea parecida a Demócrito, Leucipo y los atomistas griegos. El Samkhya, por el contrario, se suele asociar al yoga como una filosofía dualista que distingue entre el cuerpo y el alma, entre lo material y lo espiritual. Entonces, claro, tenemos ahí dos realismos, un realismo dualista y otro pluralista o atomista, que están en lucha porque tienen diversas nociones de existencia, de ente, de conocimiento y de nosotros. Efectivamente, pues en alemán, aparte de la Wirklichkeit, tenemos la Realität, la realidad de una cosa, que son las propiedades o los atributos, aunque bueno, cada alemán pues define los términos a su manera. Aquí estamos siempre agarrándonos a la tradición laiciano-wolffiana y su inflexión kantiana. La Wirklichkeit es la efectividad o actualidad de un objeto, su Realität son el conjunto de propiedades que lo define, su esencia. Pero además de eso está la existencia del objeto, y el Dasein, que es el ser ahí del objeto. Entonces, claro, empezar aquí con estas cuatro palabras, pues ya es demasiado duro. Entonces, por ahí iría mi primera observación. Al menos toda corriente que se pueda definir como realista, y eso es lo que convierte al realismo una posición filosófica muy vaga, muy laxa y casi de sentido común, que no es verdaderamente beligerante ni se constituye en una escuela,
porque todo el mundo es realista respecto de algo. A los idealistas, en el fondo, son realistas acerca de los números matemáticos o de las entidades neuménicas o de lo que sea. Eso, por ahí iría la primera observación que yo haría. Sí, pero en todos los términos que tú has utilizado, puestos ya a entrar en diálogo, curiosamente son todo extrinsicidades, es decir, en ningún caso se me aclara qué es lo real. Ese es un punto que les pasa a esos nuevos realismos, incluso que tú habrás tratado en tu tesis, que no sé si la has publicado, sí que me interesaría mucho. Si la has publicado tu tesis, me gustaría conocerla. Si te fijas, tanto en los nuevos realismos como en los otros elementos, has utilizado diversos términos que justamente son extrínsecos a la aclaración de lo real. Incluso has utilizado el término de objeto, atomismo lógico, logicismo. Claro, es que entonces se van, si me permites, se van por las ramas, pero no tocan el tronco de acláreme usted qué es lo real. Por eso creo que sería mejor, teniendo en cuenta esas voluntades, ver si ellos nos dan algún cauce para determinar con alguna precisión qué es eso de lo real. Porque en Grecia, por eso he empleado esos elementos de significación cultural, porque en Grecia empiezan por lo físico y a la hora de determinar y conceptuar lo físico empiezan a utilizar unos términos que son los que luego vamos a seguir utilizando para determinar lo que más tarde se llamará realidad. Porque la palabra realidad, el término realidad, la palabra es muy tardía, es latín. Y cuando tú has dicho de la palabra realitet, eso es precisamente la traducción germanizada, pero que no tiene origen germánico, sino que es latín. Yo, de la pega que veo en la configuración de esos realismos con terminología que no incide en la determinación de lo real, veo que no aclaran, son realismos, si me permites, un poco por dialogar, que no son realistas. Esta es la cuestión. Está muy bien. Yo soy porque yo no soy realista. Esto es bueno, no soy realista, quiero decir, como ya he dicho, todo el mundo es realista respecto de algo, según mi definición de realismo. Pero vamos, yo no soy un beligerante del realismo. De hecho, mi tesis doctoral es contra el realismo, diciendo que el realismo no es una verdadera escuela filosófica, esa es la postura mía. Yo soy un naturalista. Yo parto del concepto de naturaleza como physis, como generación. Bueno, pues yo voy por ahí, por la parte griega. Yo sigo la senda de Heráclito, Aristóteles y Spinoza. Yo voy por ahí, por Deleuze. Entonces, a mí, yo realista no soy. La tesis doctoral está publicada, está incluso traducida al inglés. Y hablando de Zubiri... Oye, es que no te he oído. ¿Está publicada? Sí. Se ha publicado. Se publicó en Materia Oscura aquí en España, y luego lo publicó en Alemania Mort Siebeck en una traducción al inglés. Que también estaría la diferencia entre el ser y el estar en español y la inexistencia de esa distinción en las lenguas de origen anglosajón. Bueno, total, pues que por ahí ya tienes faena para distinguirla. Sí. Pero vamos, por ahí iría la primera observación que yo haría. Que yo, por lo menos, que no me considero realista, y es más, mi objeción es precisamente la misma que ha señalado Jesús, que este realismo, en el fondo, es una especie como de posición de sentido común a partir de la cual podemos empezar a hablar. Porque, efectivamente, si estamos ante entes, cosas, objetos, o como cada uno quiera llamarlos, que existen, pueden ser conocidos y son independientes de nosotros, pues es el punto de partida para empezar a hablar sobre algo. Es decir, que haya posibilidad de interlocución o de diálogo. Por ahí iría o sea, todas las posiciones filosóficas se pueden calificar, a mi juicio, de realistas, en este sentido mínimo, de que hay un ente, una cosa, algo, un X, que se postula como existente, cognoscible e independiente de nosotros. Hay un libro que hizo en el 2012, me parece, de Caro, que se llama La Realtad, y justamente en la introducción sale a relucir todos estos problemas, ¿no? Y viene a decir, bueno, es que qué corriente filosófica de todas las que podríamos nombrar no dice, en el fondo, si soy idealista, pues el eidos pensado es justamente la realidad, ¿no? Como dice Platón en el Fedro, ¿no? Lo real, realmente real, ¿no? Usía, ontos, usá, ¿no?
allí estaría esa realidad realmente real, bien sea en la percepción sensible, bien sea en la idea o bien sea en lo que defiende o en la proposición que defiende esa corriente y defiende esa escuela. Me parece pues interesantísimo cómo ha iniciado. Aurora, adelante, perdona que interrumpí. Sí, no hay problema. En la línea de lo que ya ha surgido ya de manera natural, bueno, con naturalidad, quería preguntaros hasta qué punto resultaría para una filosofía imprescindible o por lo menos relevante el hecho de determinar, aunque sea a nivel definitorio, lo que es lo real. Si esto es un paso necesario o por el contrario se puede proceder meridianamente con una comprensión de la realidad. Que bueno, por si podéis indagar un poco en esto, porque ya he visto un poco de trazas de por dónde apunta todo. Bueno, la primera fórmula de realidad, por volver en nuestra cultura, porque las otras casi yo creo que las conocemos, a no ser que uno se haya dedicado mucho, no las conocemos del mismo modo, las conocemos más de libro. Porque claro, por eso tú dices que todos somos realistas, porque como hemos incorporado la noción de realidad, aunque sea tardía, la hemos incorporado y casi nadie puede hablar casi de nada sin el término realidad. Y por eso te parece tan difuso y tienes toda la razón en eso. Pero, claro, eso es en la vida cotidiana. Pero la filosofía sí que ha intentado determinarlo. Y es lo mismo que masa y peso en física. Muy bien, la gente lo utilizamos de una manera vulgar, pero en física no es lo mismo. Y así sucesivamente. Entonces, en la noción de realidad pasa igual. Es decir, filosóficamente eso ha empezado por la física, por la traducción natura de física, pero eso fue insuficiente. Por eso se sintió la necesidad intelectual de buscar una determinación conceptual. Y una primera determinación conceptual de la primordial, que es la física, lo que a mí me gusta llamar el registro físico, porque ese registro físico existía y estaba, ahí están los términos. Entonces viene el registro ontológico. Y luego en Grecia se entremezclan. Por ejemplo, Aristóteles utiliza mezclado el término physei onta. Él lo que quiere estudiar son los physei onta. Bueno, ahí está mezclado. Son los entes que son por naturaleza, con ese dativo tan bonito en griego. Entonces, los physei onta, aquellos seres que son, pero por naturaleza. Entonces, es una mezcla de los dos registros. Entonces, esa es una de las primeras figuras de lo que es la noción de realidad. Luego yo creo que Gerardo ha utilizado otro término que proviene de Platón, que es muy bonito también en griego, que es el ontos on. O sea, ese sentido reduplicativo que tenían necesidad de utilizar para aludir a lo auténticamente, a lo realmente real, traduce a alguna gente, porque claro, el término ser ahí no funciona a la hora de traducirlo, o no hemos sabido traducirlo. Pero se traduce de esa manera o lo verdaderamente real. Pero ahí no dice lo realmente real, no es que no, dice onto. Y me va a recordar Gerardo con su introducción. Entonces, sí, en primer lugar, hubo una pretensión de determinar lo que luego más tarde hemos denominado realidad con términos griegos que provienen de los registros. El registro físico y el registro ontológico en su variedad, tan preciosa lingüísticamente como los que me habéis recordado con vuestras intervenciones. Por lo tanto, sí, la respuesta, no he olvidado la pregunta, era esto para aclarar la respuesta, Aurora. De hecho, ha sido necesario, o sea, intelectualmente el Occidente se ha sentido impulsado intelectualmente a buscar una determinación de lo que luego hemos llamado real, con otros conceptos, con otros términos, porque si no, no podía organizar, orientar su vida, su pensamiento, ni las ciencias, porque todas las ciencias se han basado en esto. Porque, claro, de ahí salen todas las ciencias. La ciencia física, que luego se transformará en la ciencia biológica, la ciencia psicológica, todo, la ciencia política, todo
la economía, todo. Todas, y ahí viene el papel de Aristóteles. Aristóteles, a partir de esa plataforma, reconstruye todos los tratados posibles de las diversas materias. De lo real, que no se llamaba real, pero bueno, lo que luego hemos llamado real. Sería la línea de respuesta, Aurora, que como ves, no te he olvidado la pregunta, si no quiera buscar los términos. No, sí, perfecto, queda claro. Pues sí, Ernesto, ¿quieres añadir? Yo voy a secundar a Jesús en su línea polémica y voy a pedirle que se moje, porque es muy fácil hacer objeciones desde la lingüística o desde la filología o desde la historia de la filosofía o de la doxografía, quejándose de la indefinición o de la falta de fundamento de quien intenta ofrecer, aunque sea una definición mínima, de realismo. Y efectivamente me parece muy curioso que se diga que no conocemos el resto de culturas salvo por libros, y cuando se ponga uno a hablar de su propia cultura, resulta que esa cultura está en una lengua muerta, que es el griego del siglo IV o V antes de Cristo. Ese griego que ni siquiera hablan ahora mismo en Grecia. Me parece bastante osado, me parece a mí, desde España, decir que nuestra cultura es la cultura de los griegos. Los griegos están tan lejos de nosotros como los indios o como los precolombinos. Tenemos tanto que ver con ellos como con esas civilizaciones. No estoy de acuerdo, Ernesto. Con esto tiene razón Ortega, que dice que aunque no lo sepamos, es al revés que en lo biológico, en lo intelectual. Los hijos llevan en el vientre a sus padres. Es decir, lo que pasa es que no nos hemos enterado. Y por eso todo el mundo cuenta con estos conceptos aunque no los conozca. Es como lo de Molière, que hablaban en prosa y no sabían que hablaban en prosa. Pues aquí la gente habla y ahora podemos decir el otro término, que es el término usía. La gente habla en términos sustancialistas. Otra cosa es que eso sea aceptable. Esa es la cuestión. Yo no lo acepto. A mí me parece insuficiente. Por eso la filosofía ha tenido que avanzar en el progreso de los conceptos y superarlos, como hablaremos, supongo, ahora a continuación. Pero no te engañes, Ernesto. Todo el mundo está utilizando la estructura lógico-ontológica, lo sepa o no, y si no, haz la prueba. En todos los términos, lo que pasa es que no lo saben. No saben explicitar eso. Por eso la gente que estudia filosofía explicita igual que los números. Los números pasa igual en cualquier materia. Es decir, hay unos supuestos que los tenemos dentro porque además se ha transmitido por ósmosis vital, intelectual, lingüística, y eso lo tenemos incorporado, y como decía Nietzsche, no nos liberaremos en este caso de la propia terminología ontológica si no nos liberamos, por ejemplo, de la gramática, porque es que la ósmosis es a través de todas las formas culturales. Lo que pasa es que como a veces no lo sabemos, no lo estudiamos, no nos damos cuenta, pero lo llevamos dentro, lo llevamos dentro. Eso es lo que significa el sentido histórico de la vida. El sentido histórico es que la historia la tenemos. Eso es la historia efectual de los hermenéuticos, es decir, ese efecto, esa Wirkungsgeschichte, esa historia efectual, es que esos efectos los llevamos dentro, pero si no los estudiamos no nos enteramos, como tantas cosas de la vida. Igual que en medicina, tú llevas dentro una cantidad de cosas que si no estudias medicina están ahí funcionando. Pues lingüísticamente, culturalmente ocurre lo mismo. Yo, Jesús, estoy a favor, no solamente estoy a favor de la historia de la filosofía, sino que quiero más historia de la filosofía, y me parece muy bien que la gente sepa mucho griego y mucho alemán, pero es muy curioso que en un país donde hubo 8 siglos de presencia árabe y que los clásicos grecolatinos se tradujeron a través del árabe, aquí todo el mundo en filosofía sepa muchísimo de alemán y de griego y nos tiremos horas y minutos, que si la usía, que si la Wirkungsgeschichte y para aquí y para allá, y nadie tiene ni puta idea de árabe, perdón por las malas formas. Bueno, pero eso quiere decir promelaboras. Precisamente eso es hay que ponerse a ello. Yo te estoy diciendo. Pero la pregunta es, yo aquí estoy debatiendo, Jesús, perdón, yo estoy aquí debatiendo con Aristóteles, con Maimónides, con Averroes o con Jesús Conil. Entonces yo quiero saber qué piensa Jesús Conil sobre la realidad. A eso ya llegaremos, pero a mí se me ha preguntado una cosa y yo contesto lo que se me pregunta. Eso otro no se me había preguntado, una pregunta de Aurora. Eso ya hablaremos. Yo lo que estaba contestando a lo que se me pregunta, y eso no quiere decir que sea la solución. Y ahora te contesto a ti.
el mundo árabe pues tuvo su momento y hubo mucha gente, Raimundo Lulio sí lo tuvo en cuenta, pero por ponerte un ejemplo. Y entonces él sí debatía también con esa cultura, con todas las de su momento, porque entonces se vivía. Y a eso es a lo que yo me refiero. Es que ahora, desde hace siglos, ese mundo ha ido desapareciendo. Ni siquiera se estudia árabe, ni se ofrece árabe en las universidades. Imagínate con la gente. Lo que lo tenemos, y eso sí, y todavía perdura, y en Valencia en concreto, en especial, pero en España también en general, tenemos muchas palabras árabes, pero hay muchas cosas de la cultura, de la filosofía, que no han calado o no se han transmitido adecuadamente. Eso es una deficiencia en la transmisión, y en eso estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero no es el problema del que estábamos hablando, es una deficiencia, sino justamente lo que yo quiero decir, que al no transmitirse, porque eso es la historia, transmisión tradente, como decía también Zubiri, como no se ha transmitido y ha llegado a nosotros, al igual que pudo estudiar Raimundo Lulio, ahora no se estudia ni en la universidad, tenemos ni opción no digo ya a la cultura, sino al lenguaje, pues claro, las palabras han enfermado, incluso, podríamos decir, en el sentido de son infirmos, han perdido fuerza. No digo que hayan muerto, porque están ahí. Como dices en una de las preguntas, me viene a la memoria, digo eso porque en una de las preguntas creo que decís algo así. Entonces, eso lo que habría que hacer es que si culturalmente vemos que es una riqueza, como lo fue en el caso de Maimónides, y además el aristotelismo llegó a través de los árabes, entonces, pues eso, podríamos recuperarlo, pero no lo hemos hecho, y especialistas de ese terreno, pues escasean. Es un fallo, como de tantas otras cosas, y en ese sentido estoy de acuerdo, pero como yo contestaba a lo que me preguntaba, pues he ido por donde he ido, pero llegaremos a donde tengamos que llegar, no te preocupes. Yo no escondo, me puedo equivocar, claro, yo no tengo la última palabra, ni siquiera la del medio, pero no hemos llegado todavía a una posición personal. Sí, al final habrá que mojarse, habrá que explicitarse. Me gustaría, si me permitís, reincidir en la pregunta de Aurora dirigida a Ernesto, y que la pregunta era, si mal no recuerdo, si hace falta tematizar explícitamente la noción de lo real para hacer una filosofía, ¿no? Y claro, bueno, Ernesto tiene ya un poco los deberes hechos, ¿no? O sea, toda la primera parte de su tesis, en gran medida, si no en principal medida, es eso. Pero aún así creo que se puede preguntar, por ejemplo, para tu naturalismo genérico, ¿qué es lo que andas trabajando ahora? Aunque hayas dicho, yo no soy realista y yo me quito de esos fregados, pero ¿sientes o piensas que te conviene tematizar, es decir, pues lo real, tal o pascual, para que tu naturalismo genérico funcione, por decirlo de esa manera? No, como digo, depende también del enfoque filosófico que uno adopte. Si uno es una especie como de fundamentista y quiere buscar los fundamentos últimos del pensamiento, pues allá él, porque no va a encontrarlos de ningún modo. No lo consiguieron los propios griegos, vamos a conseguirlo nosotros. La mayor parte de las filosofías parten in medias res, toman algún tipo de presupuesto, sea la existencia de la ciencia y intento demostrar las condiciones de posibilidad de dicho conocimiento, sea la experiencia sensible, sea el conocimiento idético, parten de algo y ese algo lo dan al menos por existente en un sentido que tendrá que definir a posteriori la filosofía. Esa es la idea que yo tengo en mente de cómo han funcionado la mayor parte de los sistemas filosóficos, que en el fondo han elevado su tiempo a concepto, como dijo Hegel. Y sí, durante mucho tiempo el problema del realismo fue un debate fundamental. Yo creo que la historia de la filosofía se articula principalmente por problemas y por cuestiones disputadas. Y efectivamente, en la Edad Media hubo un debate curiosamente ontológico acerca de los universales. No se debatía sobre su estatus epistemológico, lo que nosotros podríamos llamar la teoría del conocimiento, aunque entonces no se distinguía, no se utilizaba esa terminología. Pero básicamente el problema que se planteaban todos los escolásticos, en fin, desde Roscelino Compiègne hasta, qué sé yo, San Tomás,
Duns Scoto y Guillermo de Ockham, pasando por Abelardo y compañía, era Guillermo de Champeau y todos los demás, era si los universales, las categorías, están antes de las cosas, en las cosas o después de las cosas, si son realidades, si son conceptos, si son palabras. Bien, este debate se opaca o se sustituye en la época moderna por el debate sobre la existencia del mundo, que es un debate típico de los dualismos post-cartesianos, donde hay una conciencia que conoce el mundo o refleja el mundo, y entonces está el problema de cómo podemos acceder a las cualidades primarias en determinada escuela o a la experiencia sensible en otra escuela. Bueno, pues ahí hay unos debates que en última instancia se saldan con Kant, ¿no? En Kant ya se ve que, no se ve, sino que se intenta más o menos demostrar en paralelo que el mundo es finito e infinito, que tiene partes y no tiene partes, que todo lo que sucede dentro del mundo es contingente o necesario y que es posible la libertad o no. Las 4 antinomias de la razón pura de alguna forma saldan la posibilidad del mundo como objeto de conocimiento, y buena parte de los realistas postcontinentales se agarran a esa idea de que no existe el mundo, o el mundo como objeto de conocimiento no es posible, pero sí que es posible una idea o intuición del mundo, una Weltanschauung, una visión del mundo. Sobre eso van a girar buena parte de las filosofías alemanas del siglo XIX y buena parte de estos realistas, que yo en ocasiones los llamo realistas alemanes, porque todos ellos en el fondo son una especie como de giro realista de las tesis que estaban previamente en Kant, en Hegel y en Schelling. Sobre todo Schelling es el autor al que más se agarran, a la filosofía positiva del último Schelling, o la filosofía natural del Schelling más joven. Entonces, por ahí iría la cosa. Los últimos años hay una reivindicación del realismo y también de los nuevos materialismos, en parte asociados al desarrollo tecnológico, a estas tecnologías cyborg que han dinamitado la distinción entre naturaleza y cultura y que han puesto sobre la mesa la posibilidad de inteligencias artificiales en sistemas de silicio o no de carbono, y que, bueno, alrededor de eso pues se ha montado toda una industria filosófica o toda una corriente filosófica que, más allá del posmodernismo, de la cárcel del lenguaje, de que todo está determinado por el texto, pues no solamente reconoce que el mundo existe, sino que está continuamente transformado por tecnologías al mismo tiempo naturales y culturales. Entonces quieren ir más allá de esa distinción entre naturaleza y cultura, y hay muchas autoras ahí, sobre todo feministas, Jean Benet, Karen Barat y recientemente la italiana Laura Tripaldi. Por ahí iría la observación de que, resumiendo en una frase la respuesta, no. A mi juicio, hay autores que efectivamente buscan definir todo, buscan dar hasta la última definición de los términos que manejan, y la mayor parte de ellos, viendo que eso conduce a unas circularidades viciosas muy grandes, porque en última instancia siempre se utiliza un lenguaje, aunque se quiera decir cogito ergo sum, se está diciendo en latín, y se duda de todo, salvo de la gramática del latín, o del francés, si se dice je pense donc je suis, y por ahí iría mi afirmación. No es necesario regresar a los fundamentos últimos, y por lo tanto el realismo, desde mi punto de vista, más que una posición filosófica, ya digo, es una especie como de, no sé cómo de llamarlo, posición de partida, postulado preteórico, puede llamarse de múltiples maneras. Sí, presupuesto conversacional, porque si no presuponemos que aquello de lo que hablamos es real, puede ser conocido, es independiente de nosotros, pues apaga y vámonos. Muy bien, muchísimas gracias, Ernesto. Pues muy interesante todos los temas que han salido. Se nos va a quedar corto el tiempo que tenemos destinado. Ha salido a colación en esta conversación, pues la filosofía, pues ¿no? Es el tiempo llevado a concepto, que no hace falta partir de un concepto, sino la realidad sería ese punto de partida, y luego en la investigación se trata, digamos, de darle algún tipo de fundamentación a ese punto de partida. Y allí empieza a salir en este tema, pues, ¿cuál es la relación entre esa realidad que estamos hablando y ese acceso a lo real o ese saber de lo real, ¿no? Si realmente cuando nosotros hablamos o que nos queremos referir a la realidad, simplemente no salimos de esos condicionamientos que tiene nuestro conocimiento, o por el contrario vamos guiados, impulsados, o como diría Zubiri, impelidos, instados por la misma realidad a buscarle pues una explicación o un cierto fundamento.
Desde la perspectiva de cada uno en sus investigaciones y su recorrido, ¿qué nos podrían alumbrar, aunque sea pues panorámicamente o a manera de esbozo, sobre este punto? De ahí, de nuevo, no sé si el orden seguimos como veníamos haciendo, lo que responde Jesús y luego Ernesto. Me parece bien así. Jesús, si quieres tomar la palabra, por favor. Sí, yo creo que si en filosofía, como en cualquier otra materia, se usa una noción, si se quiere, por las razones que sean, ha surgido una noción, hay que determinarla. Lo otro, yo en eso estoy totalmente de acuerdo, pues no es serio. Es decir, lo que no se puede es utilizar de modo banal, de un modo superficial, ingenuo. Bueno, de hecho se ha utilizado el término de realismo ingenuo. Claro, si usted utiliza un término de modo ingenuo, de un modo no preciso, no sabe de lo que está hablando, pues eso filosóficamente no es serio. Hay que precisar de alguna manera, siempre de modo provisional, porque nuestro conocimiento es finito, es limitado. Tenemos que ser humildes desde el punto de vista intelectual, como es humilde cualquier científico en su propio campo, si de verdad es un auténtico científico, si es un dogmático que lo tiene todo claro y que ya se lo sabe todo, pues entonces, pues ya no hace falta que hablemos, que nos lo diga, nosotros lo copiaremos y ya sabemos lo que hay que saber. Entonces, yo creo que el acceso a lo real, utilizando la terminología de lo real, de la realidad, tendría que precisar, y por eso hemos estado hablando de algunas versiones de aquellos que han necesitado utilizar ese término. Y por eso incluso hemos hablado de aquellos a los que, tanto en un caso como en otro, el caso de Ernesto como en el mío, porque él también ha hecho un recorrido en paralelo, a aquellos que han necesitado, porque la palabra realidad filosóficamente surge muy tarde, es de Duns Scoto, parece ser, según los estudios. Entonces, hasta Duns Scoto, la palabra realidad como sustantivo filosófico, otra cosa, apareció un poco antes, de una manera vulgar, porque parece que es un término que proviene del latín vulgar, no del latín clásico. El latín clásico, según los estudios, por cierto, esto lo estudió muy bien Germán Martínez Argote. Yo creo que merece un reconocimiento porque Germán estudió esta especie de historia de los términos, del término realidad, del término en realidad, de realmente, de lo real. Es decir, todos los usos de estos términos, pues hizo una batida, un recorrido. Pero nosotros ahora tenemos que proseguir. Estoy de acuerdo, claro. Y entonces podría suceder que alguien filosóficamente diga, vamos a seguir, no hace falta. Y, por ejemplo, Ernesto dice, mire, yo tengo bastante con la noción de naturaleza, la de realidad no me hace ninguna falta. Bueno, pues que no la utilice, si no le parece bien. Entonces, igual que hay ciencias en las que se utilizan unos conceptos y otros no. Einstein, por ejemplo, los conceptos de la mecánica cuántica no le convencían en absoluto y no quiso usarlos hasta el final de sus días. Entonces, bueno, eso en física. Bueno, pues en filosofía, mutatis mutandis, alguien podría decir, bueno, pues la noción de realidad no me hace falta y no necesito determinarla. Pero hay otros filósofos que han creído que sí que la necesitaban. No solo Duns Scoto, porque ya apareció el término, sino otros posteriores. Y clásicos de la filosofía moderna y contemporánea lo siguen empleando de diversa manera. Entonces ahí es donde hay que ver. Yo personalmente sí creo que puede ser un término que si se utiliza puede ayudarnos a comprender mejor, a orientarnos, porque como la gente lo utiliza además, y en filosofía se ha utilizado, creo que es conveniente dar una respuesta si somos capaces. Entonces, hay diversas líneas. Por ejemplo, en mi caso, pues yo he intentado, a partir de las hermenéuticas, incorporando a Nietzsche las hermenéuticas, cuidado, no las oficiales, sino incorporando a Nietzsche,
pues ver si la noción de realidad tiene visos de cierto rigor. Y Nietzsche parece en algunas ocasiones que la pretende anular y en otras ocasiones no, recurre a ella de una manera insistente. Entonces, ¿eso se puede recuperar en la hermenéutica? Yo creo que sí. Yo creo que se puede recuperar y hay tendencias que llegan, pues, por ejemplo, Ernesto, que ahora ha estudiado en los nuevos realismos, pues que llegan hasta Umberto Eco, por poner un ejemplo, que han utilizado esa dimensión. Y otros, como la noología de Zubiri, que han hecho un esfuerzo por reintroducir por otras vías, con base biológica, con base natural, un sentido de realidad que puede ser al menos atendible desde el punto de vista intelectual. Esas dos líneas yo creo que merecen estudio. Otra cosa es que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero ya que hablamos de posibles líneas ya más actuales, después de todos los precedentes y de toda la filosofía moderna, porque podíamos ir a Kant, a Hegel, a Marx, a diversas... bueno, pero porque como veo que ya se adelanta el tiempo, pues podemos ir a avanzar. Pero todos estos nos pueden ayudar. Yo creo que no son despreciables toda la filosofía clásica. Lo que pasa es que nosotros hemos de buscar nuevas soluciones, porque aunque nos pueden ayudar, personalmente creo que siguen siendo deficientes. Y por eso nosotros tenemos que buscar los caminos que modestamente creamos que nos ayudan a entenderlo. Por ejemplo, la hermenéutica nos ayuda a entender que esa noción de realidad era muy ingenua, que como dice Ernesto, eso de que es independiente de nosotros, hombre, por favor, yo estoy totalmente de acuerdo, esto me parece que es una insuficiencia, porque eso sí que tiene un momento de ingenuidad. Creo que eso lo hemos aprendido. Y así es suficientemente. Podríamos proseguir. Pero ya por delinear el horizonte, creo que tanto algunas versiones hermenéuticas, porque en hermenéutica también hay de todo. Por eso yo digo que hay que incluir a Nietzsche, que es muy crítico al respecto y nos puede ayudar mucho. Y luego la vertiente noológica, porque enlaza con la vertiente natural de las capacidades naturales del desarrollo del cerebro, vamos, que es lo que hace Zubiri. A mí me encantaría ya llegar a la parte de las opiniones personales, porque todo lo que va diciendo Jesús, del que había oído... Bueno, ya esto es personal, vale. Porque claro, según va diciendo que está a favor de que los conceptos deben ser definidos precisamente, que todo lo que no sea determinar los conceptos que uno usa es falta de seriedad y de rigor, y luego afirma que es un hermeneuta nietzscheano, Nietzsche, por supuesto, amigo de las definiciones y un pensador para nada irónico y, por supuesto, amigo de la seriedad total. Y la hermenéutica, que nunca habló de un círculo hermenéutico en el que uno parte de unos conocimientos preteóricos que no debe definir, sino que da por sentado para volver sobre ellos reflexivamente. Eso no es verdad, Ernesto. Eso es una deficiencia tuya. Desconoces la investigación actual de Nietzsche. Lo siento, es que eso no es verdad. Pero, en fin. A mí me encanta que lo que haya dicho Nietzsche sea lo que digan los filólogos nietzscheanos en el presente, que sabrán mucho de alemán y sabrán mucho probablemente de Nietzsche, pero no son Nietzsche. Quiero decir, yo no he leído a los filólogos contemporáneos sobre Nietzsche, pero a Nietzsche sí que le he leído. Y a Gadamer y a Ricker también. No utilices estereotipos, porque los que hemos elaborado a partir de ahí una posición, tendrías que conocer lo que yo he escrito y entonces meterte yo lo que quiero es con lo que yo haya escrito, porque si no, estás haciendo un estereotipo, y entonces yo no me reconozco. Y lo que no puedes es criticar al estereotipo presumiendo que me estás criticando a mí. Pues digo, oiga, ese no soy yo. Si no, lo que quiero es saber quién eres tú, porque lo que me está... nunca se llega a decir qué definición de realidad asumes, porque por lo que... Pues para eso tendríamos que tener una sesión específica. Lo que no se puede hacer es tener una sesión para hablar de lo real, la realidad. Hombre, nadie ha dicho, no he recibido ningún sitio donde diga, exponme en este papel, exponme cuál es tu concepción. No lo dice. Entonces, si tú dices cuál es mi posición, entonces cogemos mi libro, mis libros, o lo mismo los tuyos. Cogemos tu libro, que yo no sabía ni que estaba publicado, y entonces hablaremos de eso en esos términos. Pero lo que
estaría mal es que yo hiciera un estereotipo de ti, que no lo he hecho, porque como no lo conozco, no quiero hacer eso, porque no me parece riguroso. Y entonces lo único que te pido es que no hagas un estereotipo de ti, porque no es correcto, nada más. No, pero perdonad que me meta. Yo no he visto en ningún momento, bueno, no he creído ver que se hagan estereotipos. Sí entiendo que a lo mejor la entrevista o el diálogo parece que está oscilando entre pediros que pongáis el bagaje, pero también pediros que os mojéis, ¿no? Un poco. Entonces, a lo mejor esa era la reivindicación de Ernesto, que por otro lado también creo que no ha llegado a mojar. Bueno, se ha mojado cuando ha dicho no soy realista, por ejemplo, aunque si queréis volvemos luego, pero tampoco se ha llegado, bueno, a lo mejor es que también su forma de mojarse es decir, no voy a definir lo real, ¿no? Pero bueno, sí, que si lo veis conveniente en un momento dado también podéis, o sea, y sería muy interesante escucharos decir, no, mira, es que para mí lo real irían por aquí los tiros, aunque sea a lo mejor para que nos quede precisamente esa especie de curiosidad o de incentivo para ya así ir a merendarnos vuestras obras, vuestros libros. Sí, a mí también me gustaría poder indagar un poco más en la crítica que hace Ernesto, es decir, ¿por qué se estima que la problematización de la propia realidad es per se un proyecto fundacionalista? Porque son los términos primitivos o más simples que se pueden manejar. Porque hay conceptos como, por ejemplo, el de naturaleza o cultura, que presuponen que eso de lo que se está hablando es un eso que existe y que puede ser conocido. El tema de si es independiente o no puede ser más debatido. Pero el punto de partida de toda filosofía es la crítica o el cuestionamiento del escepticismo o de la retórica, que es lo que se ha invocado aquí cuando se dice que ciertas cosas no son serias o ciertas cosas son, en fin, parte de la charlatanería o del día a día. Si uno está en una posición en plan Gorgias, de que el mundo no existe y aunque existiera no podría ser conocido y aunque podría ser conocido no podría ser transmitido, entonces ya no hay filosofía. Ahí estamos en otro plano, ahí hemos salido ya de la filosofía para meternos en lo que sea, en el fideísmo escéptico o en el escepticismo ya radical asociado a ciertas corrientes políticas, pero el combate continuo al escepticismo creo que es una corriente, un elemento común de prácticamente todas las corrientes filosóficas. Y, insisto, el concepto de realidad, la mayor parte de las veces se presupone como un concepto primitivo, básico, que es el fundamento sobre el que se construye todo lo demás. Intentar, bueno, lo que yo estoy proponiendo justamente es que el concepto de realidad, lo que uno entiende por real o realidad, se define retrospectivamente según el desarrollo de la filosofía. Es decir, bueno, es una posición casi aristotélica de que los principios no vienen al principio, sino al final. Y que es cuando en el desarrollo de la investigación que se descubre cuáles son los primeros principios, pero que lo primero en el orden del conocer suele ser lo último en el orden del ser. Este tema del decalaje o de la falta de coincidencia entre epistemología y ontología, pues es un clásico y es el que yo asumo. Insisto que no podemos pretender que el conocimiento y la filosofía empiece al paso del orden del ser, y el orden del ser que como punto de partida tiene esto de lo real, que se nos atraganta desde hace siglos. Por eso pienso que es un proyecto fundamentista. Muy bien, pues muchas gracias, Ernesto. Queda claro, ¿no? Y me parece que es evidente que la definición, por así decir, de realidad viene como ¿no? fruto de esa marcha investigadora pues no sé, podríamos decir, de estar en las cosas, ¿no? Y que ese primer contacto con la realidad pues carecemos de esa explicación, ¿no? Por eso las mismas cosas exigen esa reflexión, ¿no? Vinculado con lo anterior, con esta relación del conocimiento, de la realidad, que han salido cosas muy interesantes. Podríamos decir que estamos en una época donde este tema empieza a aparecer por muchas partes, por muchos lugares, que lo leemos constantemente, que ha tomado una suerte de actualidad. Podríamos decir que estamos en un nuevo horizonte de la filosofía. En alguno de los trabajos de Conil, él habla del horizonte de la factualidad. ¿Qué implicaría este horizonte? ¿Implica un cambio
pues en esta especie de paradigma con el cual afrontamos la realidad o simplemente es una variación dentro de esa problemática que a lo largo de la historia de la filosofía pues se ha ido presentando. Quería que hicieran simplemente una reflexión en torno a eso, que me parece que va de la mano con lo que acabamos de tocar, ¿no? Si quieres, Jesús, toma tú la palabra. Claro, esas expresiones tienen un contexto intelectual muy determinado, que es en el debate sobre aquellos que han hablado de horizontes. Okay. Pero se puede no hablar de horizontes. Por ejemplo, otros hablan de paradigmas, otros hablan... Entonces, todo tiene su contexto. En un contexto de horizontes, entonces, unos proponen una caracterización de horizontes y otros otras. Entonces, si hablamos de horizontes, pues en relación con aquellos que han hablado de esta terminología, como algunos han propuesto, supongamos, creo que está en relación tal vez con el caso de Zubiri, pues han utilizado una terminología pasando del horizonte griego al horizonte moderno y Zubiri pues no daba nombre a un horizonte contemporáneo y hay pues muy diversas posiciones. Pues Nietzsche podría decir que estamos en una época o un horizonte trágico. Entonces, bueno, desde el punto de vista, y ahí es donde, desde el punto de vista de la aportación hermenéutica, una de las caracterizaciones que se puede aprovechar es, en vez de hablar de la realidad, hablar de la factualidad, que no es lo mismo. Porque precisamente el hablar de la realidad tiene algunos de los inconvenientes que ha señalado Ernesto. Y que por eso la filosofía ha ido transformándose para superar esos inconvenientes y buscar conceptos, como ha pasado en todas las materias, también en filosofía, cuando se hace una filosofía que piensa que se puede ir corrigiendo a sí misma, y entonces se han buscado este tipo de términos que pueden tener que corregirse de nuevo. Y esta sería la cuestión a eso que creo que tú preguntas en un contexto determinado. Por lo tanto, ese término podría ayudar a eludir o a poner en segundo lugar la noción de realidad por otra vía, diferente incluso a la que ha nombrado él, pero complementaria. A mí, sinceramente, me gustaría escucharos a vosotros, porque creo que os vais a mojar muchísimo más que nosotros, dado que estáis con un proyecto reológico. Aquí no podéis esconder la patita y tendréis que afirmar si sois realistas, supongo que sí, pero bueno, todo puede... No voy a caer en estereotipos, entonces supongo que también los reológicos tendrán sus matices y sus variantes y sus, en fin, actualidades y desactualidades investigadoras. Entonces, contadnos un poco vosotros mismos, que sois unos promotores de este término, qué entendéis por reología y qué pensáis acerca del realismo en el presente. Lo que pasa es que los reólogos estamos terminando de pelearnos entre nosotros todavía, Ernesto, entonces pues... pero es un buen comienzo, no sé. Muy bien. Bueno, el reológico tendréis que batallar con la noción de res. Tenéis otra batalla ahí introducida. Claro. Y Ernesto, claro, la noción de res, en definitiva, no es la misma que realidad. Es previa todavía, es previa. Claro. Hombre, es que de hecho yo creo que van por ahí los tiros y no es en vano que hayamos escogido este tema para la primera sesión de esta temporada. Y es verdad que a lo mejor intentábamos de alguna manera que saliesen preguntas sin preguntas o respuestas que fuesen próximas a lo que nosotros trabajamos, también quizás por interés propio o así lo vivo yo, pero sin tener que enseñar la patita, como dice Ernesto. La verdad es que ahora da hasta un poquito de pudor enseñar la patita, pero yo sí que pienso que de alguna manera voy a aprovechar, ¿no? y voy a responderte. Yo sí que pienso que de alguna manera nosotros sí nos comprometemos un poco con una noción de realidad. Y tiene totalmente de todo el sentido del mundo lo que dice Ernesto, de que lo que es lo real y qué es la realidad vendrá al final. El problema es que yo me siento afectado ya en el transcurso de la investigación por
por qué esté yo precomprendiendo o más o menos manejando con realidad. Y entonces ahí, bueno, pues por mucho que intentemos reelaborarlo, superarlo y traerlo a la actualidad y tener en cuenta muchos otros conocimientos, etcétera, es innegable lo que muchos de nosotros compañeros hemos sacado y hemos aprendido de Zubiri. Tanto de su novología, que sería lo más próximo en el tiempo publicado, ¿no? La trilogía de Inteligencia Sentiente, como también una recuperación de las obras anteriores, bueno, sobre la esencia y de estructura dinámica de la realidad, ¿no? Entonces, pues tampoco creo que, bueno, podemos ir programando ya la siguiente sesión y nos volvemos a enrollar, pero que sí que nosotros de alguna manera vemos pertinente problematizar, al menos tentativamente, qué es lo real para dar cuenta pues de que, por ejemplo, hay que deshacerse de una vinculación de res y sustancia para que la investigación sea fructífera. Hay que recuperar incluso esa aparente vaguedad de res como asunto, si se quiere. Hay que, bueno, esto lo veo también yo bastante claro y a lo mejor otros compañeros enfatizarían más otros aspectos, pero esa especie de particularismo, singularismo en el que la realidad es de la res, de hecho, bueno, el nombre del podcast, reos de la res, la realidad es reas de la res y todos estos aparentes juegos de palabras y tal, pero que en forma de lema también guían bastante de nuestra orientación, ¿no? Que probablemente tenga muchísimas cosas en común con ideas que tú trabajas en tu naturalismo genérico, ¿no? Porque cuando tú reivindicas lo que yo entiendo que son los géneros porfirianos con respecto a los géneros plotinianos, eso tiene una cierta aproximación con el particularismo en el cual las realidades, por así decirlo, se dilatan de una res a otra, o por así decirlo, ¿no? Pero todo eso sí, pensando en que sí es pertinente decir, bueno, lo real es esto, no lógicamente realidad, formalidad, bueno, aquí sería pues tratar todo lo de Zubiri y reformulando lo que haya que reformular y tal. Y tampoco quiero divagar mucho ni andarme por muchas ramas. No sé si los otros dos compañeros querrían añadir o matizar algo. Bueno, has dado algunos breves puntos, Aurora. Si tú quieres decir algo, adelante. Como prefieras. Bueno, yo simplemente matizar que la noción de realidad que se trabaja no es como independencia de la mente, sino que se parte un poco de la idea zubiriana, de esa concepción de que en la propia intelección las cosas se nos da de suyo, o sea, no es desde una afuera. Luego también, y que es de la res, es decir, que lo que se determina que es la realidad no es la realidad, no es un conglomerado, es algo así como un conglomerado, no sé si lo dirían estos términos, sino que es de cada cosa, y para ello se va indagando un poco en lo que van diciendo las diversas ciencias para aplicar a su vez pues, términos metafísicos un poco tradicionales, pero en cierta medida reformulados. Sí, muy bien, Aurora, gracias. Sí hay ahí, pues evidentemente, pues han asomado ahí algunas ideas y pues aunque sea de una manera puntillista, ¿no? Pues hemos dicho algo de lo que tratamos de trabajar, ¿no? Sin duda, partimos, como pues bien decía Jesús, ¿no? De un contexto o de una tradición que de alguna manera es el legado de la filosofía zubiriana, pero no consiste la teología simplemente en comentar los textos de Zubiri, sino en tratar de ir a los problemas reales, ¿no? Y entonces a partir de ese desarrollo neológico entendemos que la inteligencia pues es una inteligencia sentiente, ¿no? Y eso hace que esa impresión de realidad, la realidad en ese momento de actualización, de presentación, se presenta como un carácter de la cosa, de la res, del asunto, ¿no? Y justamente en la puesta en marcha de esa intelección nunca salimos de esa realidad en la cual ya estamos, ¿no? Hace poco estaba viendo un librito, no recuerdo el autor, que era algo así como la filosofía del tedio, ¿no? Y él decía, cuando nos acercamos a reflexionar sobre el tedio, no es un objeto intencional, ya en el tedio estamos, ¿no? De alguna forma podríamos decir que cuando nos acercamos a la realidad
no es un objeto intencional, ya estamos en la realidad, ¿no? Queriendo o no queriéndolo, ¿no? Pero claro, eso implica o eso nos exige un esfuerzo explicativo. He ahí el momento reológico, el esfuerzo explicativo de la razón para dar cuenta de la estructura de esa res que se presenta con ese carácter de realidad. Y entonces, en esa res habrá ese momento, por así decir, pues trascendental que atraviesa ese asunto, que justamente nos da unas pistas de lo que es esa estructura trascendental de la realidad. Y pues por ahí van los esfuerzos de la reología. Evidentemente nosotros no hemos inventado el Mediterráneo, esto lo ha intentado hacer la filosofía desde siempre y simplemente lo queremos hacer a la altura de los tiempos, como diría Ortega, aprovechando las herramientas que nos ha legado la historia de la filosofía y, bueno, encontrando allí una vía de reflexión y una vía de trabajo que evidentemente no es independiente, porque pues hoy en día todo el trabajo, la investigación y la realidad misma no es independiente ni de la mente, ¿no? Sino se muestra respectiva y entonces pues vemos que es un campo interesante para el grupo de trabajo de investigación que se ha desarrollado en torno a esto, por lo que lleva a los aportes que vienen por la parte de la ciencia, por la parte de la sociología, por la parte de los diversos saberes que se pueden integrar y que se puede destilar de ellos algo pues de filosofía fundamental o de metafísica o, como nosotros, pues, por darle un nombre, por no utilizar simplemente metafísica o simplemente ontología, porque la ontología, aunque vulgarmente se utiliza como un sinónimo de metafísica, pues la ontología definida en 1606 por Jacob Lorhart, pues era la ciencia de lo conocido en tanto que conocido, ¿no? Es una ciencia de objetos y ahí vemos que eso es lo que hace principalmente la filosofía anglosajona, ¿no? Estudiar objetos, ¿no? El objeto, pues ahí ya pierde esa parte de la efectividad que nos decía Conil en un inicio al tratar de hablar de ese campo semántico de la realidad, ¿no? Y bueno, pues eso es un campo interesante y es una filosofía por hacer, no es que tenemos un conjunto de dogmas, sino tenemos eso, una metodología de trabajo, ¿no? Que pues dará de sí lo que pueda dar de sí, ¿no? Pues simplemente no sé si con este esbozo es suficiente, podríamos hablar de esto muchísimo y pues le agradezco que hayas mostrado interés por esta línea de trabajo. Jesús ha participado en algún seminario de investigación, estuvo en alguna sesión con nosotros y yo creo que incluso por cercanía y simpatía también nos conoce, ¿no? Jesús habla también mucho de esa vía experiencia y está muy cercano al intento que nosotros realizamos. Incluso personalmente, pues a mí me ha servido mucho de los trabajos de Jesús, pues para entender a Zubiri y para entender un poco, ¿no? en el recorrido que a mí me ha tocado ir haciendo en mi piccolo, ¿no? Mi pequeño recorrido investigador, ¿no? Así que pues continuamos si quieren con la siguiente pregunta. No sé si César quería comentar algo. No, por Dios, no. O Ernesto también, ya que nos hemos posicionado. Aleluya. Está muy bien, muy bien. Está muy bien. Yo creo que habéis redondeado perfectamente, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Verdad? Vamos, a mí me ha gustado mucho lo que habéis dicho porque creo que ahora sí que estamos hablando de nuestra cultura, es decir, cuando hablamos de autores tipo Zubiri, ahí sí que estamos ya tocando hueso, autores que han fallecido relativamente hace poco en términos históricos y que tienen una influencia en el presente en España real y que hay gente que los ha llegado a conocer en persona y no solamente a través de libros y que tienen escuelas que no son simplemente filológicas o doxográficas, de debatir sobre un pasaje de la metafísica o del Fedro. Aquí claramente pues estamos hablando de tradiciones vivas, enraizadas, de verdad, en la España en marcha, que es inevitablemente de donde hablamos.
Y efectivamente, pues igual que vosotros os consideráis deudores o discípulos de Zubiri, pues yo lo soy de Gustavo Bueno, dos autores que tenían en conjunto o en común precisamente esto que habéis señalado, de una idea no sustancialista de esencia. La esencia no es algo que está dado así en una especie de topos uranos, una definición esencial, sustancial, que se mantiene a lo largo del tiempo, sino que se va transformando, y ahí es donde entran en juego los famosos géneros plotinianos, donde la pertenencia a un género o a una esencia no se debe a un conjunto de propiedades comunes, sino simplemente a una genealogía, a un filum, que decía Zubiri sobre la esencia, a una vinculación filogenética. Entonces, ese tema, ahí estamos yo creo que de acuerdo, en ese punto, ¿no? En lo que creo que no estamos tan de acuerdo es en la obsesión, yo creo, fundamentista en el fondo de Zubiri, de ir ahí hasta las últimas y digamos que la diferencia, si se quiere, por utilizar estereotipos, ¿no? Pero la diferencia, si se quiere, entre aunque bueno, los dos eran muy escolásticos, por supuesto, entre Zubiri y Gustavo Bueno, que los dos beben a su manera de Ortega, porque Ortega es el preceptor Hispania, que así le llamó tal cual Gustavo Bueno cuando falleció, es el preceptor de España. Aquí todos somos hijos legítimos o ilegítimos de Ortega, que es el que civilizó la comarca o la provincia, como se decía de Gadamer, ¿no? Pues el que civilizó la provincia hispánica, Ortega Set. Y bueno, pues en fin, hay diferencias, hay puntos en común. Yo creo que la fundamental es que, mientras que Zubiri buscaba una especie de fundamento último de la realidad, Gustavo Bueno partía del presente en marcha y entendía que la filosofía era un saber de segundo grado, que no tenía que definir todos los términos, porque muchas de las definiciones ya venían dadas por las disciplinas científicas, tecnológicas, que son de las que parte la filosofía, que tiene esos sus principios al final. Por ahí iría una pequeña observación que podría hacer acerca de lo que habéis dicho de Zubiri. Genial. Perfecto. Creo que eso incluso no sería problemático para el enfoque. A lo mejor es que la manera de expresarlo pues es deudora del discurso o del debate que llevamos entre nosotros, y no tenemos en cuenta expresarlo de esa manera que tenga eso. Claro, es evidente, ¿no? Según lo que aquellos asuntos que uno está estudiando, evidentemente estás inserto en una tradición científica o en otra, si estamos hablando de física, si estamos hablando de química, y utilizas términos que ya vienen dados porque ya están en ese sistema de justificación que es la ciencia, ya están probados en esa ciencia. Provisionalmente, pero están probados de alguna manera, y entonces justamente cuando surge un problema es cuando se ponen de nuevo a prueba, ¿no? Y sí, pero sí vemos que la filosofía no puede abandonar ese ímpetu de buscar la explicación, que al fin de cuentas es lo que nos da la comprensión. O sea, no puede quedarse la filosofía en una mera descripción de fenómenos, porque pues es insuficiente, ¿vale? Sería solo un punto de partida, ¿no? Sí, no, estoy de acuerdo en el fondo de que toda la filosofía tiene que tener algún tipo de vocación trascendental y sistemática. El tema es cómo se construye el sistema. Hay muchas formas de construcción del sistema. Pues hay algunos que construyan el sistema axiomáticamente o pretendan una especie de modo geométrico de mostrar los teoremas. Y bueno, vamos a sacar un poco de bibliografía. Justo me había sacado de la estantería este libro que se publicó recientemente en la Universidad Iberoamericana, Entre Realismos, coordinado por Francisco Vicente Galán, que precisamente tiene 4 secciones. La primera es sobre el realismo postcontinental, y la segunda es literalmente Zubiri, la tercera es sobre el realismo científico, y la cuarta sobre Lonergan, que es un filósofo que yo no conocía hasta leer esto, y el realismo analógico. Entonces, bueno, pues aquí se ven 4 corrientes del realismo realmente existente en el mundo hispanoamericano o México-hispánico, que son estas 4 que podemos decir. Efectivamente, Zubiri tiene mucho vínculo con los nuevos realismos o con esto del realismo postcontinental, porque en el fondo, efectivamente, también Zubiri quiere ir más allá de la filosofía continental, como quiera que ésta se defina. No es un filósofo continental al uso, aunque también la distinción entre filosofía analítica y continental es un poco absurda. Pero bueno, eso se visibiliza muy bien en autores al mismo tiempo analíticos y sintéticos, si se quiere ver así, esa distinción, como el caso de Zubiri. Y a lo que vamos, autores del realismo postcontinental como Graham Harman reconocen su deuda con Zubiri y Ortega Gasset, a quien llega a calificar en un momento dado como el Heidegger que se entiende. Él cuenta muy a menudo
Graham Harman, que estudió en una universidad católica en Chicago, que pues él estaba perdido en filosofía hasta que leyó la historia de la filosofía de Julián Marías, y esa historia de la filosofía le llevó más tarde a Ortega y Gasset y a Zubiri. De hecho, cuando a Graham Harman le pedimos un artículo para la revista de Occidente, que se publicó el año pasado, con motivo de un aniversario orteguiano, que ahora se cumplen todos los aniversarios de Ortega en esta década, los principales textos de Ortega son de esta década, la década de los 20, pues él estaba encantado. Él pensaba que publicar en Revista de Occidente era lo máximo, una especie de honor y un timbre de honor increíble. Por ahí iría la observación que haría, que no solamente una cuestión provincial o solamente local, sino que la influencia efectivamente de Zubiri pues ha sido muy grande por las traducciones que ha tenido a otros idiomas, muy seriamente al inglés. Tenemos presente ese libro porque en él hay un capítulo que está escrito por dos compañeros nuestros, Carlos Sierra Lechuga, Ignacio Clavero, con los que seguimos trabajando a distintos ritmos, mucho más con Carlos, que casi es el director, ¿no?, del grupo. Pero sí, teníamos fichado ese libro, Ernesto. Vale. Coño, sí, estáis aquí, es verdad. Digo, claro, sí. No me había dado cuenta, pero efectivamente, página 245, casi me mordéis de tan cerca que estabais. Página 245, aquí 40 paginacas, titulada Reología, un realismo nuevo. Pues nada, tengo deberes para casa. Claro, tendría que haberme preparado. Estábamos ahí acechando, Ernesto, era todo una... Estabais ahí escondidos, estabais aquí. Claro, exactamente. Es un libro muy gordo, claro. Y bueno, si queréis podemos ir reconduciendo otra vez un poco el coloquio, porque aquí, como ya se veía venir aquí con la emoción, nos hemos venido arriba en espacio-tiempo, ¿eh? No sé cómo lo veis. Muy bien. Sí, hemos recalado en un tema crucial, que es el de, a través de las distinciones entre Zubiri y Gustavo Bueno, a las relaciones entre ciencia y filosofía. Yo creo que este es un punto esencial y que merece un tratamiento pues, específico, y que son dos ejemplos de primer nivel. Sí. Y luego, pues, vuestras interpretaciones al respecto a través de la noción de realidad. Y yo también creo que la vía de la noología es una aportación porque tiene una radicación en las ciencias, como he nombrado antes y vosotros ahora habéis resaltado también. Sí, es como si fuese una fenomenología informada por una cierta neurociencia. Exactamente. Sí, que es una de las direcciones contemporáneas muy amplia y en la que se puede incrustar muy bien a propio Zubiri. Justamente él, desde hace más años, pues había cultivado esa línea y que hoy en día, en el ámbito también angloamericano, también se está cultivando. Yo creo que todo eso son líneas que debemos seguir estudiando y debatiendo y viendo a ver qué da de sí, como en todas las materias, en todas las ciencias y en todos los saberes. Sí. Pues no sé qué opináis. Si queréis, un poco por intentar concluir, algo que creo que nos gustaría, tanto a Aurora, Gerardo y a mí, como por lo que ha dado a entender a Ernesto, ¿qué te parece, Jesús, si nos introduces un poco tu noción de realidad o a la que has ido llegando en tus recientes investigaciones? Yo ya lo he dicho, o sea, yo no sé por qué decís que no nos hemos mojado. Yo creo que lo hemos dicho, tanto Ernesto ha dado su versión del naturalismo y su ascendencia al maestro Gustavo Bueno, como nosotros hemos ido por la línea zubiriana, por poner eso y otras. Pero hay un intermedio que yo he nombrado, que es la hermenéutica. Lo que pasa es que la hermenéutica es insuficiente, las diversas hermenéuticas, porque hay diversas. Entonces, yo creo que la versión de la noología pues profundiza en un nivel que las noologías no han sabido tratar. Eso lo tengo escrito de hace muchos años, no es una cuestión de ahora. Es que yo ya soy mayor y entonces
las cosas, pero muchos, pues si no recuerdo mal, por lo menos de 1988, en fin, publicado. Entonces, claro, son cosas que depende de en qué nivel hablemos, pues podemos incidir más o en otras. Pero yo por eso he nombrado esas dos vertientes que son líneas aprovechables y, a mi modo de ver, articulables, porque lo que hacen muchos es no articular las diversas corrientes o los diversos tipos de estudios, sino que como si fuera cada cual va a la suya y uno dice una cosa como si fueran opiniones. No, yo creo que en eso coinciden con lo que yo conocí y desde joven conocí los estudios y los ensayos materialistas de Gustavo Bueno. En eso sí que son personas que han intentado construir, y además construir con la articulación de las ciencias y de las filosofías, porque la filosofía no es única, tampoco las ciencias no son únicas y las filosofías tampoco. Y en ese sentido yo creo que son ejemplos a seguir y por eso son maestros. Y la noología y la hermenéutica, a mi modo de ver, así como otros las ven como absolutamente separadas, yo creo que son articulables. Pues genial, muchísimas gracias. Se han quedado no pocas cosas en el tintero y en las ganas. No sé si alguien querría dar una pincelada, un colofón, un comentario, un algo. Eso sois vosotros, como ha dicho muy bien Ernesto, eso sois vosotros, porque ha dicho muy bien, bueno, es vuestro proyecto y nosotros somos simples, casi peones del juego maquiavélico. Del juego que habéis establecido, lo cual pues es bonito también, porque es una manera de colaboración intelectual desde la modestia. Desde luego, en mi caso, cada día veo que es muy difícil saber. Ernesto, ¿quieres decir algún último así comentario? No, yo simplemente decir que voy a aplicarme debidamente, voy a cumplir con los deberes y me leeré el capítulo que ya veo que tiene muy buena pinta de la reología que está en este libro que tengo a la mano y que fui a recoger justo la Fundación Xavier Zubiri, que era allí donde nos mandaban los ejemplares. O sea que, en ese sentido, mi interés por Xavier Zubiri ha sido siempre vivo, pero mi vagancia o quizá ciertas inercias académicas pues me han alejado de esos tomazos. Alguno me he leído, el de sobre la esencia, alguna cosa he manejado de los libros primeros y demás, pero ya los tomos últimos de la inteligencia sintiente y todo esto, pues simplemente puedo, en fin, hacer propósito de enmienda y decir que voy a rezar 40 Padres Nuestros y voy a leerme 40 páginas iba a decir Gustavo Bueno, de Gustavo Bueno y también de Xavier Zubiri. Pues tú no te preocupes, que cuando tú quieras te escribes y lo comentamos, encantado, ¿eh? Y bueno, somos reos de la red que es nuestra vida y que vida que da para lo que da. Así que. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias, Ernesto. A los compañeros Aurora y Gerardo. Bueno, yo por lo menos me quedo con muchas cosas en las que pensar. Y también bueno, muchísimas gracias. Sí. También gracias a la. Estupendo, a ver si puedo leer tu libro y los que habéis recomendado de los nuevos realismos. Gracias. Sí. Y espero que la audiencia lo disfrute. La mitad de lo que lo he disfrutado yo, ya hemos triunfado. Muy bien. Bueno, pues os mando un saludo. Venga, chao. Adiós. Venga, muchísimas gracias por todo. Adiós. Gracias. Hasta luego. Adiós.